Enseñanza del conector mientras que, con sus valores de temporalidad y causalidad desde la lingüística cognitiva prototípica. Comenzamos con la problemática. Se trata de describir un conector cuya interpretación altera entre distintos significados. ¿Cuáles son los atributos de conector mientras que para generar una interpretación temporal en A, por ejemplo? Mientras la invitaba a sentarse, el hombre posó el candelabro en el suelo. O una interpretación temporal causal como en B. Las dos temporales en A y la de B, mientras no se probó la fruta, todo marchaba muy bien. O en una en la que está más destacada la causalidad como en C. No hubo problemas mientras Juan estuvo contento. Si nosotros relacionamos, esto hay que acordarse también de pasarlo, pero no pasa. Haciendo una revisión del estado de cuestión, hay autores que destacan el valor solo temporal de simultaneidad, entre ellos la gramática de la Real Academia Española de 1931, Amado Alonso, el esbozo de Enrique Ureña, el esbozo de la nueva gramática, Ofelia Covacci, Emilio Alarcos Llora, Ángela Di Tulio, José López García, Hortensia Martínez García. Y autores que destacan el valor solo temporal de simultaneidad, pero también el valor solo de causal. Entre ellos García Fernández, que dice el conector mientras es solidario con los predicados que denotan actividades, teniendo en cuenta los modos de acción del verbo, y realizaciones en la oración que introduce. Los que denotan logros y estados deben cumplir condiciones especiales para poder aparecer en las oraciones introducidas por mientras. Los predicados con verbos estativos no permanentes pueden aparecer en la oración introducida por mientras únicamente si existe una relación causal entre las oraciones. Por ejemplo, no hubo problemas mientras Juan estuvo contento. Juan se escapó de casas mientras era pequeño. Es decir, no es agramatical. El marco teórico partimos desde Borsi, 1999, entiende por conexiones adverbiales aquellas que fundamentan lo que, por ejemplo, Van Dyck, 1984 y 1985, caracteriza como una coherencia condicional y funcional, y Gibbon, 1984-1990, como continuidad discursiva. Borsi sostiene que las conexiones adverbiales se dan entre proposiciones y tienen siempre, en principio, carácter textual. La autora agrega que la continuidad tópica entre los conectados es una cuestión de grados. Así, la continuidad tópica puede ser de alta continuidad, de continuidad intermedia o relativa o de baja continuidad. Para dar cuenta de los grados de coherencia-continuidad discursiva entre las cláusulas, presenta las relaciones sintácticas en un continuum en el que la coordinación es una relación intermedia entre los dos tipos de subordinación de actante y subordinación retórica. Desde este enfoque cognitivo prototípico que propone Borsi 1995, a partir de atributos contextuales, es factible dar cuenta de la variedad de significados del conector mientras que, en los casos del presente corpus, encabezando cláusula antepuesta a la cláusula principal. Los atributos contextuales medidos son los que detallo a continuación. Ay, me olvido de pasarlo. Bueno. Que me olvido. Bueno, no importa. Para los que no tengan el... Bien. Los atributos contextuales son los siguientes. Primero, distribución de la información, alta o baja continuidad. Segundo, intención comunicativa, es decir, si el conector está en fragmento narrativo o en fragmento argumentativo. Tercero, tipo de causa, si es causa
en la cadena de hechos narrados por el narrador o causa en los argumentos. El cuarto, modo de la acción en el del verbo. Quinto, presencia o ausencia del pretérito perfecto en ambas cláusulas. Séptimo, información conocida o información nueva en ambas cláusulas del periodo. Creo que eso no está. Las hipótesis que me había propuesto son: en primer lugar, en cuanto a las relaciones sintácticas entre los conectados, se espera que predomine la subordinación de actante. Ahora lo vamos a ver en ejemplo. O alta continuidad temática o coherencia entre las cláusulas subordinadas introducidas por el conector mientras que y la otra cláusula del periodo. En cuanto a los otros atributos contextuales medidos en las formas de mientras que, el conector mientras que presenta más destacada la relación temporal que la causal en una cláusula prepuesta cuando presente intención comunicativa narrativa, cuando el tipo de causa sea motivo o resultado en una cadena lógico-temporal de hechos narrados, que no es la causa verdadera, sino la relación entre causa y consecuencia en un fragmento narrativo. Predominio de presencia de ausencia de pausa débil y predominio de ausencia de pretérito perfecto. En segundo lugar, el conector mientras que tenga simultáneamente valor temporal y causal cuando presente intención comunicativa argumentativa, el tipo de causa, o sea, causa en los hechos, causa-consecuencia, predomine la presencia de pausa débil y presencia de pretérito perfecto. Finalmente, el conector, mientras que tenga más destacada la relación causal que la temporal, cuando presente intención comunicativa argumentativa, el tipo de causa sea causa en los argumentos, causa-consecuencia, y el predominio de presencia de pausa débil, predominio de ausencia de pretérito perfecto. El corpus de datos está tomado, responde a casos en que el conector, en diversos tipos discursivos, los textos fuentes son artículos de periódicos en nuestro país de los últimos 10 años, ensayos y narrativa ficcional de autores argentinos. Vamos entonces ahora sí al análisis de los datos. En primer lugar, mientras que responde siempre a la misma intención comunicativa, es decir, se encuentra en fragmentos narrativos o se encuentra en fragmentos argumentativos. En este caso tenemos un ejemplo de la relación de mientras que, en la que está destacada la relación temporal por sobre la causal. Es solamente temporal. El ejemplo entonces uno que dice: apenas se asomó al palco para tomar su lugar, comenzó un aplauso apabullante, un aplauso de 1.600 personas entusiasmadas, todos de pie, mientras Sábato, 93, se quitaba los anteojos para secarse, por primera vez, las lágrimas que lo acompañaron durante todo el homenaje, durante el que la Real Academia Española le entregó un premio a la trayectoria. Solamente tienen, mientras que, relación de temporalidad, no es causa la cláusula posterior al miembro. En estos casos, en el 2, está destacada tanto la relación temporalidad como la causalidad. Mientras que está en un contexto de intención argumentativa con causa en los hechos. Como es un poco larguito, voy a leer para la coherencia el inicio y el final. Repetimos, Ratzinger es un ultraconservador y no podía ahora ir en contra de esos principios de toda la vida. Y justamente los cardenales italianos conservadores lo eligieron.
papa a él porque creían que, con sus pensamientos teóricos, el alemán iba a vencer todas las ofensivas de la izquierda católica. Salto un poquito y al final entonces dice: todo queda demostrado con este hecho cierto e indiscutible. Mientras un alemán fue papa, dejaron de pertenecer a la religión católica miles de alemanes. En la cual la cláusula de mientras fue papa es causa por la cual se produce la segunda, la cláusula principal como consecuencia. Otro ejemplo, el 3, también pertenece a una intención, a un fragmento de intención argumentativa, pero con causa también en los argumentos, y dice: he aquí vamos a leer solamente la final. He aquí un hombre que recuerdo junto a su cuerpo, claro que es el de mi mujer. Estuvimos tantas veces juntos, en el dolor, pero sobre todo en el placer. Ella, mientras pudo, supo cómo hacerlo. Es decir, la primera también es causa, mientras está en una causal de una segunda, una causal argumentativa. El otro ejemplo, el 4, ejemplo del conector, mientras que en contexto de intención argumentativa en el que está destacada solamente la causalidad por sobre la temporalidad. Con causa en los hechos, o sea, causa-consecuencia. Mientras se sube en la... Al principio trata del tema que por sus ingresos, bueno, lo vamos a leer porque es muy interesante, por sus ingresos los pobres tienen un abanico restringido de opciones. Y si los alimentos más baratos son a la vez ricos en energía, con esta característica guardadora de nuestro, no puede haber otro resultado que pobres gordos. Pero no gordos de abundancia, sino de escasez. Comen pan, fideos y papas, no porque se sepan que tienen que comer variado, sino porque no pueden elegir comer todo lo demás. Mientras se sube en la pirámide de ingresos, la alimentación se hace más variada, etcétera, etcétera. Es decir, es totalmente argumentativa con solamente el valor de causalidad. De acuerdo con estos primeros ejemplos, es decir, tentando de averiguar intención del fragmento, si es argumentativo o narrativo, tenemos los primeros datos entonces para distinguir cláusulas con mientras que tienen valor solamente temporal causal o destacada el valor de causalidad solamente. Con relación a esto, trabajando si hay un solo acto que involucra a las dos cláusulas o si hay dos actos de habla. En la intención narrativa es un solo acto que relaciona a las dos cláusulas y en el segundo son dos actos de habla distintos. Es causa y conclusión o causa, opinión, etc. y conclusión. Las temporales del corpus son en total 30, la temporal causal con valor causal simultáneo con causalidad, temporal causal, 3 con causa en los hechos y 2 con causa en los argumentos. Y causal, ya con solamente valor causal, 1. Vemos aquí ya se perfila que el mientras que tiene muy marcado su valor de temporalidad sobre el de causalidad. En total, el corpus hemos registrado 30 temporal solo, 5 temporal causal y 2 con el valor solo causal. El otro atributo contextual es ¿qué tipo de relación sintáctica podemos asignar entre las cláusulas unidas por el conector mientras que?
Si comparamos, tenemos el 5, ¿no? Bien, vamos entonces. Se trata de Albert, bueno, vamos a tener que leerlo de todas maneras. Albert Einstein también pensaba en cómo caían los objetos y una de las preguntas que más lo alimentaba era ¿por qué la luna no se cae? A los 16 sus interrogantes continuaban en primer plano, pero su curiosidad estaba focalizada en temas más complejos. Quería saber, por ejemplo, qué pasaría si una persona viajara sobre un rayo de luz. 10 años después, mientras trabajaba en una oficina de patentes en Berna, alumbró ideas que le dieron respuesta a algunas de sus recurrentes preguntas. Entonces, es una relación de subordinante-actante porque el ejemplo destaca o contiene identidad de actante. Ya se viene. Está bien. Porque es el mismo sujeto de la cláusula con mientras y la cláusula con la principal. Es el mismo sujeto, es el mismo evento, es el mismo script. Bien, vamos a saltear las 6 porque en las 6 se demuestra lo mismo, solamente con presencia en un mismo evento y vamos a pasar las 7. Bien, de acuerdo entonces con la relación, el ejemplo 7 que dice, el ejemplo 6, trabaja el sujeto no es el mismo, mientras el dedo del gatillo no le falló, fue el hombre más temido de esa frontera. Entonces, sujeto gatillo, distinto del sujeto de la principal. Y el otro ejemplo, mientras el hijo siguió en el penal, Celina permaneció en Montevideo. Distinto sujeto, distinto evento y distinto script o lugar. Estos dos ejemplos corresponden, se da la relación sintáctica denominada retórica, por estas características, es decir, con menos coherencia. De acuerdo con atributo contextual, la tabla responde entonces que la temporal tiene alta continuidad temática o coherencia y baja continuidad, por supuesto. Vuelvo a aclarar, como recién Adriana, no están sacados los porcentajes, sino que es un número de casos. Temporal causal es 1 en alta y baja 4, se mantiene entonces la relación de retórica, es decir, escasa continuidad temática o coherencia. Y la causal, que prácticamente es de baja continuidad. Los otros atributos contextuales, dado que me faltan nada más que 4 ya, predomina el pretérito perfecto en ambas cláusulas. Pasamos los ejemplos, ustedes los tienen, pero vamos a la tabla como para sacar conclusiones, y exactamente igual. Predomina el pretérito perfecto en las de temporal, pero en las de temporal causal prácticamente es menos pretérito perfecto. Bien, pasamos al atributo. Si se presenta siempre causa débil entre los conectados, en las temporales, por ejemplo, estamos en el 17. Mientras él hablaba, yo vacilaba sin levantarme. Ausencia de pausa. Comparándolo con el otro ejemplo, con presencia, mientras el dedo del gatillo no falló, fue el hombre más temido. Con relación a este atributo, las temporales tienen alta presencia de pausa, en tanto que la temporal causal también tiene presencia, y en la causal exactamente igual. En relación con este contexto es poco la diferencia. El otro atributo es mientras presenta siempre información conocida. Vamos a leer solamente un ejemplo, pero
con relación a información conocida, es decir, se retoma información que ya está citada, cita información deducible a través de un deítico, por ejemplo, o si es información nueva. Con relación a esto, tenemos que las temporales predomina la información conocida, la temporal causal también, y la causal solito predomina la información nueva. Teniendo en cuenta entonces, y vamos al grande, podemos caracterizar entonces en un continuum, que es el que propone, está tomado de Borsi, 1995, este continuum que marca el mayor predominio de un valor sobre es decir, en algunos contextos el predominio de un valor, en el otro se mantiene, digamos, un equilibrio, y finalmente en otros el valor de causalidad. En el cual entonces la intención, si tenemos la temporal, la intención narrativa es mayor temporal, intención narrativa, en la causa en los hechos narrados, más alta continuidad temática en la de subordinada diactante, menos pretérito perfecto, más modo de acción, actividad, y más presencia de pausa, más información conocida. No sé si llego, pero bueno. Siguiendo con el gráfico, esto se va a ir dando de acuerdo con ustedes lo tienen, y se los dejo para que lo mantengan. Finalmente, entonces, en la temporal causal hay una más intención argumentativa, más causa en los hechos, más baja continuidad temática, o sea, marcada la subordinada retórica, más presencia de pretérito perfecto, más modo de acción, realización, presencia de pausa, información conocida. Y muy parecido es solamente con valor causal para la de más intención argumentativa, causal, más o menos causa en los argumentos, más baja continuidad temática subordinada, es decir, retórica, menos presencia de pretérito perfecto, más modo de acción, actividad. Ninguno aparece, como decíamos, el logro y estativos, pero en algunas circunstancias, más presencia de pausa, más información nueva. Finalmente, como el título lo decía, cómo enseñar este conector con sus distintos valores, en sus relaciones de temporalidad y causalidad solamente. Frente al análisis que propone previamente, en relación con la respuesta que dan los gramáticos, corresponde decir que las gramáticas tradicionales y estructuralistas no nos dicen del uso del conector, mientras que, más que lo expuesto en el estado de cuestión. De este cuerpo de datos podrían decirse que presentan construcciones con el conector, mientras que, en función de complemento circunstancial de tiempo o de función de modificadores de modalidad, construcciones estructuradas internamente como construcciones exocéntricas, etc. Por el contrario, a partir de un enfoque lingüístico cognitivo prototípico, Borsi 1995, expuesto en el marco teórico en el que asignar una conexión sintáctica resulta descriptivo de una realidad de uso de las cláusulas, permite no solo ofrecer una descripción gramatical que resulta del funcionamiento de la construcción, sino también justificar problemas que la asignación de continuidad discursiva y proponer una estrategia pedagógica para lograr que el hablante controle el uso de dichas estructuras. De la misma manera que hemos realizado el análisis descriptivo, de la misma manera se debe enseñar o conviene enseñar el uso adecuado de este conector tanto para la comprensión como para la expresión. Es decir, que finalmente, claro, la descripción gramatical de las razones que llevan a los hablantes a usar las construcciones causales es en sí misma la base de la estrategia pedagógica. Ya está, muchas gracias.